Bien, entonces, clase número 9, clase número 9 de la materia, la historia de la iglesia. Entonces, estamos ya en la clase número 9, nos restan 3 clases más de ese trimestre y comenzaremos el último, hermanos. Bien, entonces vamos a comenzar ahora en este punto. Vamos a comenzar ahora en este punto. Ya vimos un poco sobre cómo se expandió o cómo llegó esto a Gran Bretaña con Enrique VIII, ¿eh? Y cómo, eh, y cómo eh, llegó esta parte también a Escocia con estas mujeres que estuvieron ahí reinando, ¿ok, hermanos? Y vamos a ver ahora, en este caso, en este punto, el curso del luteranismo, ¿ok? El curso del luteranismo. Vamos a ver ahora, hermanos, que miren, cuando ustedes ven la historia de un ejemplo de cómo llegó el catolicismo a América con los españoles, obviamente llegaron con franciscanos. Vinieron aquí unos 5 o 6 franciscanos y empezaron a disipular a la gente pues, que vivía aquí, ¿no? Que vivía acá. Es el punto de conquistar o el punto de la colonización, más bien dicho, de esta parte del mundo, fue a través de la religión. Fue a través de la religión, no tanto fue por las armas, hermanos, sino fue a través de la religión. Entonces, el curso del luteranismo, pues obviamente estamos viendo que en el siglo XVI hubo muchos movimientos. Y bueno, voy a empezar aquí en el curso del luteranismo porque, hermanos, vamos a ver algunas cosas que influyeron. Hermanos, hay cosas que influyen para que algo crezca. Una de ellas es la guerra. ¿Eh? O sea, ustedes no lo ven, pero en la guerra ahorita que está habiendo en el Medio Oriente, pues muchos abandonan el lugar, ¿ok? ¿Eso qué hace? Bueno, que haya migración de las gentes y obviamente al asentarse en otro lugar, pues obviamente al asentarse en otro lugar, pues se mezclan. ¿Ok? Se mezclan y al mezclarse, pues bueno, cultura, idioma, pensamientos, se mezclan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver un poco el curso del luteranismo y a ver hasta dónde el tiempo nos permite. Bien, a ver, permítanme. Sales. Eh, Hubo una paz que se firmó en Nuremberg en 1532, la cual, ¿qué hacía esto? Bueno, acuérdense que la sesión pasada lo que vimos fue que había 2 grupos en Escocia. Estaban los protestantes y estaban los católicos. Y en este caso, los protestantes pues tenían más aceptación en Reino Unido, lo que era Inglaterra. Del otro lado, en Escocia, eran más aceptables los católicos. Entonces, bueno, se firmó un acuerdo de paz en Nuremberg en 1532 que les permitía a los protestantes continuar en su fe y al tiempo que se les prohibía extenderla hacia otros territorios, ¿ok? O sea, ya se dieron cuenta que no podían ya detener esto, que muchos de los protestantes pues estaban creciendo en demasía y entre más los trataban de callar, los trataban de hostigar, de matar, pues obviamente crecían más, ¿no? Entonces, lo que se dijo fue que esto pues no podía ser así, entonces se les dio permiso de comulgar con su fe, pero no estar expandiéndola, ¿no? Y aquí vamos a ver a otro hombre o a otro rey que está aquí, que va a ser muy importante en la historia, o más que nada, que va a ser el coautor, ¿no? de muchas de las cosas que vamos a ir viendo, Carlos V.
Carlos V, hermanos, esperaba poder detener de este modo el avance del protestantismo, hasta tanto él pudiera reunir los recursos necesarios pues para aplastarlos. Pero esta política pues se frustró porque a pesar de lo acordado en Nuremberg, el protestantismo continuaba expandiéndose, ¿ok? Y hablamos de protestantes, recuerden que hablamos de protestantes, se refiere a cómo veían la cena del Señor hasta este momento. El punto de la predestinación, hermanos, viene después, ¿okay? Que es lo que ya vimos nosotros, pero hasta este momento se les llamaba protestantes porque ellos no creían en la transubstanciación, ¿okay? Entonces, la expansión del protestantismo, ¿no? O del protestante, ahí vemos la imagen de Carlos V. La situación política en Alemania, hermanos, era en extremo complicada, era complicada y fluida. Aunque supuestamente el emperador gozaba del poder supremo, había muchos intereses que se oponían al uso de ese poder. O sea, ya los reinos, o en este caso Alemania, lo que era Reino Unido, lo que era, pues muchos lugares de Europa estaban divididos en la parte religiosa, hermanos. O sea, hay que decirlo, hermanos, en la parte de la historia, pues obviamente la parte religiosa, la parte política, pues han ido mucho de la mano. Entonces, aparte, las razones religiosas de los protestantes, muchos temían el creciente poder de la Casa de Austria a la que pertenecía Carlos V. Entonces, entre ellos se contaban varios príncipes católicos que no querían darle al emperador ocasión de emplear su lucha contra los protestantes como medio de engrandecer el poderío de su casa. Es decir, no querían darle motivo a Carlos V de que los atacara y ellos se quedaran con sus tierras, se quedaran con territorios, porque recuerden que Carlos V tenía pues obviamente ¿cómo se le dice? El respaldo del Papa. ¿Sí? Respaldo del Papa. Entonces, además, una de las principales baluartes, hermanos, contra los protestantismos, contra los protestantes de la Casa de Austria era Felipe de Hesse, quien era el jefe de la Liga Protestante de Esmalcalda. Después los protestantes, hermanos, se van a convertir como en un bando muy poderoso, y esto lo vamos a ver. Por ello, el emperador no pudo oponerse efectivamente a la expansión del protestantismo porque se habían vuelto un grupo, pues, no solamente de algunos, era un grupo ya muy nutrido de gente. En 1534, Felipe arrebató a los de Australia el ducado de Wittenberg, de que se habían posesionado y cuyo duque estaba exiliado. Y tras asegurarse de la neutralidad de los príncipes católicos, Felipe invadió el ducado y se lo devolvió al duque, quien se declaró protestante. ¿Okay? Puesto que al parecer buena parte de la población se inclinaba de antemano hacia esa fe, pronto todo el ducado pues lo siguió y se hicieron protestantes. Otro golpe que apoyó esta expansión fue la muerte del duque de George, el duque George de Sajonia, así se llamaba, duque del George de Sajonia, en 1539. Sajonia, hermanos, estaba dividida en dos, la Sajonia electoral y la ducal, así estaba. Entonces, en la primera, el protestantismo había tenido su cuna en la electoral, pero a la segunda se le había puesto tenazmente y el duque Jorge había sido uno de los peores enemigos de Lutero y de sus seguidores, pero su hermano, que fue el que le siguió a Jorge, pues se declaró protestante. Y Lutero fue invitado a predicar en Leipzig, la capital del ducado, donde años antes había tenido lugar su debate con Eck, que ya lo vimos en sesiones pasadas. El mismo año, el electorado de Brandenburg pasó a manos protestantes y hasta se empezó a hablar de la posibilidad de que los tres electores eclesiásticos, los arzobispos de Treveris, Maguncia y Colonia, abandonaran el catolicismo y se declararan protestantes. Entonces, Carlos V, pues tenía las manos atadas, pues se encontraba envuelto en demasiados conflictos en otros lugares y por tanto todo lo que pudo hacer fue tomar una alianza de príncipes católicos para oponerse a la Liga de Esmalcalda. La Liga de Esmalcalda, tengan eso en cuenta, la Liga de Esmalcalda. Esta fue la Liga de Nuremberg,
fundada en 1539, y además trató, aunque sin gran éxito, de lograr un acercamiento entre católicos y protestantes, y con ese propósito tuvieron lugar coloquios entre teólogos de ambos bandos. Y a pesar de todas estas medidas, hermanos, imperiales, en el 1542, la Liga de Esmalcalda conquistó los territorios del principal aliado del emperador, en el norte de Alemania. Entonces, varios obispos, conscientes de que la mayoría del pueblo se inclinaba hacia el protestantismo, pues declararon que sus posesiones eran estados seculares y se hicieron hereditarios y tomaron el partido protestante. Y naturalmente en todo esto había una mezcla de motivos religiosos y ambiciones personales. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué resultó? Bueno, lo que resultó, hermanos, fue una guerra, la guerra de Esmalcalda. La guerra de Esmalcalda, hermanos, fue el primer golpe de Felipe Hens. Este jefe de la Liga de Esmalcalda era un hombre digno y dedicado a la causa protestante, quien tenía, sin embargo, fuertes cargas de conciencia porque él era imposible llevar vida marital con su esposa de varios años y tampoco podía ser continente. No se trataba de un libertino, sino de un hombre atormentado por sus apetitos sexuales y por el remordimiento que su satisfacción ilícita le causaba. Felipe les pidió consejo a los príncipes, a los principales jefes de la Reforma, y Lutero, Malanchindo y Bucero concordaron en que las escrituras no prohibían la poligamia y que Felipe podía tomar una segunda esposa sin abandonar la primera, siempre que no lo publicara, pues la ley civil sí prohibía la poligamia. Nada más. Digo, hermanos, otra vez, la gente no es perfecta y, hermanos, a veces pues nos llevamos un chasco por que tú crees que cierta persona es de tal manera y pues te das cuenta que no es así, ¿no? Que te das cuenta que pues ya las cosas pues ya no son como deberían y que, como te digo, o sea, los hombres son hombres, ¿ok? Felipe siguió su consejo y cuando el escándalo estalló, tanto él como los teólogos a quienes había consultado se vieron en una situación harto difícil, harto difícil. Eh, en el campo de la política, el anuncio de la bigamia del Langrove hizo que varios miembros de la Liga de Esmalcalda pusieran en duda el derecho que tenía a ser dirigente y por tanto la Alianza Protestante quedó carente de una cabeza efectiva, o sea, se quedó sin liderazgo. El segundo golpe fue la negativa del duque Mauricio de Sajonia a unirse a la Liga de Esmalcalda y al mismo tiempo que se declaraba protestante insistía en llevar su propia política. Y cuando el emperador declaró que su guerra no era contra el protestantismo, sino contra la rebelión de los príncipes luteranos, Mauricio estuvo dispuesto a tomar el partido del emperador a cambio de ciertas concesiones, ¿no? Entonces, el tercer golpe, hermanos, fue la muerte de Lutero. La muerte de Lutero, que tuvo lugar en el 1546. Y a pesar del prestigio que había perdido a causa de la guerra de los campesinos y de la bigamia de Felipe Hens, Lutero era el único personaje capaz de unir a los protestantes bajo una sola bandera. Y su muerte, poco después de la bigamia de Landgrave, dejó al partido protestante acéfalo, tanto político como eclesiásticamente, se lo dejó muy fragmentado. ¿Por qué? Pues bueno, porque pues ahora quién va a ser el líder, eh, ahora quién va a dirigirnos. Hermanos, en esa época salió esta pintura que ven en pantalla. Este grabado que vemos allí es un grabado de la época, en ese tiempo, que representaba a Satanás que da luz al Papa. Así lo representaban, a Satanás dando a luz al Papa y a los cardenales. Y después mece al Papa en su cuna, lo amamanta y le enseña los primeros pasos. Ahí ustedes ven cómo Satanás se representaba allí como parece allí eh, esta mujer, otra no recuerdo bien cómo se llama, pero ustedes lo pueden ver allí.
Entonces, eh, este duro golpe, hermanos, quien por fin se encontraba libre para ocuparse de los asuntos de Alemania y deseaba vengar todas las humillaciones del que había sido objeto por parte de los príncipes protestantes, aprovechó las divisiones que había entre los protestantes, ¿verdad? Y con ayuda del duque Mauricio, Carlos V invadió el país y derrotó e hizo prisioneros tanto a Felipe de Hesse como el elector Juan Federico de Sajonia, que en ese momento pues el partido protestante pues estaba fragmentado, ¿no? Porque Lutero había muerto. Bien, entonces el interim de Augsburgo. Interim, hermanos, significa un acuerdo que se hace intermedio antes de llegar a algo concreto. Eso es un interim, ¿ok? O sea, que nosotros acordamos algo por poco tiempo hasta que llegue lo que va a ser. ¿Okay? A pesar de su victoria militar, el emperador sabía que no podía imponer su voluntad en cuestiones de religión. ¿Okay? Y por tanto se contentó con promulgar el interim de Hamburgo, compuesto por una comisión de teólogos católicos y protestantes. Y por orden de Carlos V, lo estipulado en ese interim debía seguirse hasta tanto se convocara un concilio general que dirimiera las diferencias entre ambos bandos. ¿Okay? El concilio de Trento, que había comenzado 3 años antes, en 1545, pero el emperador había chocado con el papa y estaba dispuesto a aceptar las deliberaciones de ese concilio. Lo que Carlos V esperaba era imponer en Alemania una reforma semejante a la que estaba teniendo lugar en España desde tiempos de su abuela Isabel la Católica. De tal modo que se eliminaran el abuso y la corrupción, pero se mantuvieran las doctrinas y prácticas tradicionales. El interim le parecía un medio de ganar tiempo para lograr implantar esa política. ¿Okay? Como un interim es un acuerdo que se hace por un poco de tiempo hasta que llegue lo concreto. Pero ni los católicos ni los protestantes acogieron con agrado este intento de legislar acerca de cuestiones de conciencia. En tantas partes surgió oposición al interim. ¿Okay? Varios de los principales jefes protestantes se negaron a aceptarlo. Los teólogos de Wittenberg, con Melanchthon a la cabeza, aceptaron por fin una versión modificada, el interim de Leipzig. Pero aún esto no era aceptable para la mayoría de los luteranos, que acusaban a Melanchthon y a los suyos, hermanos, de cobardía, al tiempo que estos se defendían diciendo que había que distinguir entre lo esencial y lo periférico, y que habían cedido únicamente a lo periférico a fin de retener su derecho a continuar predicando y practicando lo esencial. En todo caso, hermanos, la política de Carlos V, que pareció tener tan buenas posibilidades de éxito a raíz de la guerra de Escalmalda, fracasó. Los demás príncipes, inclusive los católicos, se quejaban del maltrato que se les daba a los prisioneros de Felipe Gens y Juan Federico de Sajonia, y hasta se decía que el emperador había comprometido su honor posesionándose de la persona del Landgrave mediante una artimaña indigna. Entonces, aquí entra este hombre, hermanos, Felipe, que está en la imagen, se llama Felipe Malanchot, y era el principal colaborador de Lutero en el campo teológico, hermanos. Lo sucedió como jefe de los teólogos luteranos, aunque pronto surgieron contiendas acerca de él. Y una de las contiendas que surgió acerca de Felipe Melanchot era que como que no sentían que interpretara las escrituras como lo hacía Lutero. Ese es el problema, hermanos, ¿eh? Otro problema que tiene el ser humano. Un problema que tiene el ser humano es que, pues obviamente, pues se dejan guiar por una persona, pero esa persona, pues es hombre y es mortal, ¿ok? O sea, pues un día ya no va a estar. Y los que lo suceden, pues vienen con nuevas ideas, con otro tipo de enseñanza, tal vez, con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de metas. Y entonces, pues obviamente esto dio al traste con el partido reformador o luterano, ¿okay? La derrota del emperador.
Pronto los príncipes protestantes comenzaron a conspirar contra Carlos V y Mauricio de Sajonia, quien no había recibido del emperador lo que esperaba. Mauricio de Sajonia es el que tienen a la derecha, quien no había recibido lo que el emperador le había prometido y quien en todo caso temía el creciente poder de la Casa de Austria. Y se unió a la conspiración, quien le envió embajadores al rey de Francia para asegurarse de su apoyo. Cuando por fin estalló la revuelta, el emperador se vio desamparado al tiempo que las tropas francesas de Enrique II atacaban sus posesiones del otro lado del Rin. Las pocas tropas con cuya lealtad podía contar eran insuficientes para el combate y se vio obligado a huir. Y aún esto le resultó difícil, pues Mauricio de Sajonia se había apoderado de varios lugares estratégicos y poco faltó para que Carlos cayera en sus manos. Cuando por fin se vio a salvo, el emperador trató de en vano de reconquistar la plaza de Metz, que los franceses habían tomado aprovechando las luchas internas del imperio, y con la anuencia de los príncipes protestantes, pero también ese intento se vio frustrado y por tanto la política imperial que Carlos V había forjado durante varias décadas se vino al suelo. En el entretanto, el emperador había dejado a su hermano Fernando a cargo de los asuntos alemanes. Y este llegó con los príncipes rebeldes al Tratado de Paus, que les devolvía la libertad a Felipe de Hens y Juan Federico de Sajonia, y garantizaba la libertad de culto en todo el imperio. Y aunque tal libertad no se concebía en términos tales que cada cual pudiera escoger su propia religión, sino más bien en el sentido de que cada gobernante podía escoger la suya y la de sus súbditos sin que las autoridades imperiales intervinieran. Recuerdan, hermanos, que así como lo vimos ahí con Isabel y con María, que cuando una era católica, pues todo iba por el catolicismo, y cuando uno era protestante, pues todo iba por ese camino. Además, tal libertad se extendía solamente a quienes sostuvieran la fe católica, a la de la confesión de Augsburgo, y por tanto no incluía a los anabaptistas ni a los reformados. Y fracasado y amargado, Carlos V comenzó a dar pasos para asegurarse del futuro de la Casa de Austria. En 1555 empezó a deshacerse de sus posesiones, abdicando a favor de su hijo Felipe, primero los Países Bajos y después sus posesiones italianas y el trono español. Al año siguiente, 1556, renunció oficialmente como emperador y se retiró al monasterio de San Juste, en España, donde siguió viviendo rodeado de todos los honores imperiales y sirviendo de consejero a su hijo Felipe II hasta que murió 2 años más tarde, en septiembre de 1558. El nuevo emperador, Fernando I, abandonó la política religiosa de su hermano y fue tan tolerante que muchos católicos pensaban que era protestante en secreto. Bajo su gobierno, él y el de su sucesor Maximiliano II, el protestantismo continuó extendiéndose por los territorios hasta entonces católicos. Y esto sucedió inclusive en la propia Austria, posesión hereditaria de Carlos V y sus sucesores, donde el protestantismo logró fuerte arraigo. A pesar de la paz de Augsburgo, la cuestión religiosa continuó debatiéndose en Alemania, hermanos, frecuentemente mediante el uso de la fuerza. Aunque no hubo grandes conflictos armados hasta la Guerra de los 30 años, de que trataremos más adelante, hermanos, sí había muchas luchas de pensamiento de cómo se debía llevar ciertas reuniones, sobre la liturgia, sobre la cena y muchas otras cosas. Muy bien, el luteranismo en Escandinavia. Mientras los acontecimientos que hemos venido narrando estaban teniendo lugar en Alemania, en la vecina Escandinavia se hacía sentir también el impacto de las enseñanzas de Lutero. Y imperó, mientras en Alemania la reforma y las luchas que le siguieron contribuyeron a mantener dividido el país y a limitar el poder de la monarquía sobre los nobles, en Escandinavia sucedió lo contrario, pues los reyes abrazaron la doctrina protestante y el triunfo de ella fue también la victoria de muchos. En teoría, hermanos, Dinamarca, Noruega, Suecia, que las vemos allá en el mapa, eran un Reino Unido antes, o sea, no tenían
cada quien territorio y fronteras y todo esto. Pero en realidad el rey lo era solo de Dinamarca, donde residía. En Noruega su poder era limitado y nulo en Suecia, donde la poderosa casa de los Sturi, con el título de regentes, era dueña del poder. En la propia Dinamarca, hermanos, la autoridad real se hallaba limitada por el poder de la aristocracia y de la jerarquía eclesiástica que defendían sus viejos privilegios todo intento de extender el poderío del rey. Es decir, estaba el rey, pero estaban también los ricos y estaban los obispos, los arzobispos y todos ellos que tenían también posesiones dentro del país. Eso hacía que el poder del rey pues sea limitado. Además, puesto que la corona era electiva, en cada elección los magnates, tanto seculares como religiosos, forzaban al nuevo soberano a hacerles concesiones mayores. Oprimido por los grandes señores eclesiásticos y seculares, el pueblo no tenía otro recurso que someterse a cargas muy fuertes e impuestos arbitrarios. ¿Sí? Entonces, al estallar la reforma en Alemania, quien ocupaba el trono escandinavo era Cristian II, cuñado de Carlos V, por haberse casado con su hermana llamada Isabel. Puesto que los suecos no le permitían ser un rey efectivo en ese país, apeló a su cuñado y a otros príncipes y con recursos mayormente extranjeros invadió a Suecia y se hizo coronar en Estocolmo. Aunque había prometido respetar la vida de sus enemigos suecos, pocos días después de su coronación ordenó la terrible matanza de Estocolmo. Matanza de Estocolmo, en la que hizo ejecutar a los príncipes aristócratas y eclesiásticos del país. O sea, él sabía, hermanos, este rey Cristian, que él sabía que estos hombres serían una piedra en el zapato. O sea, que no, ¿cómo se llama? No era ya no era más que hacerlos que, o sea, aunque ellos dijeran que se rindieran, ellos siempre iban a buscar lo suyo, se habían caracterizado por eso. Entonces era necesario poner un hasta aquí. Y la matanza de Estocolmo, hermanos, causó fuertes resentimientos, no solo en Suecia, sino también en Dinamarca y Noruega, donde los nobles y los prelados comenzaron a temer que tras destruir la aristocracia sueca, el rey haría lo mismo con ellos. Y aunque uno de los propósitos de Cristian parece haber sido librar al pueblo de la opresión de estos, que los habían sometido, su crueldad en Estocolmo y la propaganda eclesiástica pronto le hicieron perder toda popularidad en el país. Cristian trató entonces de utilizar el movimiento reformado como instrumento para su política. Poco antes habían aparecido los primeros predicadores luteranos en Dinamarca y el pueblo parecía inclinarse hacia las nuevas doctrinas. Pero a pesar de ello, la nueva política de Cristian tampoco tuvo los resultados que se querían, pues solo sirvió para aumentar la enemistad de los prelados hacia él, mientras los protestantes no confiaban en las promesas del autor de la matanza de Estocolmo. A la postre estalló la rebelión y Cristian tuvo que huir, ¿no? Hubo una guerra civil. 8 años más tarde, con el apoyo de varios señores católicos del extranjero, desembarcó en Noruega y se declaró campeón de la causa católica. Pero su tío y sucesor, Federico I, lo derrotó e hizo prisionero, y condición en la que se quedó hasta su muerte 27 años más tarde. 27 años más tarde, hermanos. Al ascender al trono, Federico I había prometido no atacar al catolicismo, ni introducir el protestantismo en el país, pero él mismo era de convicciones luteranas. Y además, las doctrinas reformadas se habían ido abriendo paso entre el pueblo y los nobles. La política del nuevo rey fue abstenerse de toda intervención en cuestiones religiosas y dedicarse únicamente a afianzar su poder en Dinamarca, renunciando a toda pretensión sobre Suecia y permitiéndole a Noruega elegir su propio rey. Puesto que el reino del norte lo eligió a él, Federico logró retener algo de la vieja unión de los países escandinavos, sin tener que apelar a los métodos tiránicos de Cristian II. Mientras todo esto sucedía, y con la anuencia del rey, el protestantismo, hermanos, se iba haciendo fuerte en el país.
y tanto entre el pueblo como entre los nobles, y en la dieta de Odense en 1527, el protestantismo fue oficialmente reconocido y tolerado. Y a partir de entonces, la doctrina luterana avanzó rápidamente y cuando Federico murió en 1533, la mayoría del país, Dinamarca, Noruega, Suecia, ya era protestante. Los partidarios del catolicismo, con ayuda extranjera, trataron de imponer entonces un rey católico cuando murió Felipe. Pero el pretendiente fue derrotado y el nuevo rey Cristian III, luterano, convencido que había estado presente en la dieta de Worms, tomó medidas para que todo el país se hiciera protestante. Y tras limitar el poder de los obispos, le pidió a Lutero que le enviara quien le pudiera ayudar en la obra de reforma. Y a la postre, la iglesia danesa se suscribió a la Confesión de Augsburgo. Mientras tanto, hermanos, en Suecia, los acontecimientos tomaban un curso semejante. Cuando Cristian II trató de apoderarse del país, tenían entre sus prisioneros a un joven sueco de nombre Gustavo Eriksson, mejor conocido como Gustavo Vasa. Este escapó y desde el extranjero hizo todo lo posible por oponerse a Cristian. Cuando supo de la matanza de Estocolmo, en que murieron varios de sus parientes cercanos, regresó en secreto al país. Y vestido pobremente y trabajando como jornalero, se cercioró del sentimiento popular contra la ocupación danesa. Y cuando tuvo la oportunidad, se alzó en armas al mando de una banda desorganizada de gente del pueblo. Y poco a poco su nombre se fue volviendo una leyenda. Y en 1521 los rebeldes lo proclamaron regente y rey 2 años después. 2 años después. A los pocos meses, hermanos, quien había empezado su campaña en las inhóspitas regiones del norte, entró triunfalmente en Estocolmo en medio del regocijo popular. Y el título real conllevaba poca autoridad, pero los nobles y los prelados aspiraban a retener su poder y en algunos casos eclipsado por la invasión danesa. La política del nuevo rey, basada tanto en el cálculo como en la convicción, fue sagaz. Sus más fuertes medidas fueron dirigidas contra los prelados, tratando siempre de no enemistar a los nobles, pero sobre todo de ganarse la simpatía de los campesinos y de los ciudadanos. Entonces, cuando el clero, con la ayuda de los nobles, se comenzaban a temer por sus privilegios, logró que la asamblea rechazara las medidas reformadoras propuestas por el rey, y este sencillamente renunció declarando que Suecia no estaba todavía lista para tener un verdadero rey. 3 días después, presionado por el caos que amenazaba el país, la asamblea le pidió a Gustavo Vasa que aceptara de nuevo la corona y los prelados se vieron desamparados en sus pretensiones. El resultado de esa asamblea y del triunfo de Gustavo Vasa fue que el clero, desposeído de sus riquezas y excluido a partir de entonces de las deliberaciones nacionales, perdió todo poder político. Cuando Gustavo Vasa murió en el 1560, el país era protestante, con una jerarquía eclesiástica luterana, y la monarquía había dejado de ser electiva para volverse hereditaria. Bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar aquí en el punto del curso del luteranismo. Veamos cómo el luteranismo invadió mucho lo que fue el norte y un poco de Alemania, pues obviamente donde hubo más esta parte de donde vivía Lutero. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que es la reforma de los Países Bajos, lo que llamamos Holanda. Sí, hermanos, se le llama Holanda por el idioma, pero el país se llama Países Bajos. ¿Por qué se le llama Países Bajos? Bueno, la mayoría del territorio que tiene Países Bajos, si Dios algún día te permite ir hacia allá, están a nivel del mar. Entonces, la mayoría de la tierra que tienen Países Bajos es a través de canales, que han hecho buenos diques y muchas de esas cosas para irle ganando territorio al mar. ¿Okay? Por eso se le llama Países Bajos. Como en el resto de Europa, hermanos, el protestantismo logró adherirse en los Países Bajos desde fecha muy temprana. En 1523, en la ciudad de Amberes, fueron quemados los 2 primeros mártires de la causa.
Pero a pesar de haber penetrado en la región desde entonces y de tener numerosos seguidores, el protestantismo no logró imponerse sino a costa de grandes sacrificios y largas guerras. Esto se debió particularmente a las condiciones políticas que reinaban en Países Bajos. Entonces vamos a ver primeramente esa parte. ¿Cuál era la situación política de Países Bajos? Bueno, eh, antes de llamarse Países Bajos se le llamaban las 17 provincias y que comprendían aproximadamente lo que hoy son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Estos diversos territorios habían quedado unidos bajo el señorío de la Casa de Austria. ¿Cuál o quién? Carlos V, otra vez, Carlos V. Los heredó de su padre Felipe el Hermoso, así se llamaba. Puesto que Carlos había nacido y se había educado en la región, gozaba de gran simpatía entre los naturales y bajo su gobierno, los 17 provincias llegaron a tener una más unidad que nunca antes. Pero esa unidad política era en cierto modo ficticia. Aunque Carlos se esforzó por producir instituciones comunes, durante todo su reinado cada territorio conservó buena parte de sus viejos privilegios y forma particular de gobierno. Además, no existía entre ellos unidad cultural, pues mientras en el sur se hablaba el francés, el holandés era el idioma del norte y entre ambos existía una amplia zona de lengua flamenca. En lo eclesiástico, hermanos, la situación era todavía más compleja, pues la jurisdicción de las diversas diócesis no concordaban con las divisiones políticas. Y buena parte de los Países Bajos estaba supeditada a sedes fuera de la región. En 1555, Carlos V abdicó en Bruselas a favor de su hijo Felipe y esperaba que éste continuara su política de unificación en la zona. Y esto fue precisamente lo que intentó Felipe, pero lo que su padre había comenzado no era fácil de continuar. Carlos era visto en los Países Bajos como flamenco, y de hecho ese idioma fue siempre el que habló con más naturalidad. Felipe, por su parte, se había educado en España y tanto su habla como su perspectiva eran esencialmente españolas. En 1556 recibió de su padre la corona de sus bisabuelos, los reyes católicos, y a ella comenzó a prestarle mayor atención y los Países Bajos y sus intereses quedaron entonces supeditados a España y a los suyos. Esto a su vez creó un profundo resentimiento entre los habitantes de la región, que se opusieron tenazmente a los intentos de Felipe de terminar la unificación de las 17 provincias y hacerlas parte hereditaria de la corona española. O sea, obviamente ellos querían su independencia y no iban a ceder, hermanos, no iban a ceder a caprichos de Carlos V, al cual no consideraban naturalmente como ellos, ¿ok? La predicación de la reforma. Desde muchos años, desde mucho antes de estallar la reforma protestante, había habido en los Países Bajos un fuerte movimiento reformador. No nos olvidemos que allí tuvieron su origen los hermanos de la vida común y que Erasmo era natural de Rotterdam. Uno de los temas característicos de los hermanos de la vida común era la lectura de las escrituras, no solo en latín, sino también en los idiomas vernáculos. Por tanto, al aparecer la reforma protestante, encontró abonado el suelo en los Países Bajos. O sea, ya habían pasado bastantes gentes o algunas gentes predicando allí. Entonces, cuando llegó el protestantismo con más fuerza, no era tan extraño lo que estaban predicando, hermanos. Pronto, los predicadores luteranos llegaron a la región y lograron numerosos conversos. Poco después de los anabaptistas, particularmente los que seguían las enseñanzas de Melchor Hoffman, se abrieron paso en el país. Recuerden que los anabaptistas terminaron siendo los menonitas. Tengamos en cuenta que los jefes de la Nueva Jerusalén en Münster eran originarios de los Países Bajos. Otros trataron de unírseles, pero fueron interceptados por las fuerzas de Carlos V y muchos de ellos fueron muertos. Después hubo varios intentos por parte de los anabaptistas más radicales de apoderarse de diversas ciudades, aunque ninguna de ellas tuvo éxito. Por último, llegaron los predicadores calvinistas, procedentes tanto de Francia como de Ginebra,
y el sur de Alemania, y a la postre el calvinismo sería la forma característica del protestantismo de la región. Recuerden, ¿cuál era la diferencia entre los luteranos y los calvinistas? Otra vez, la cena del Señor, el cómo veían la cena del Señor, esa era la diferencia. Carlos V tomó fuertes medidas contra el protestantismo, repetidamente hizo promulgar edictos contra este movimiento y en particular contra los anabaptistas, que fueron los que más persecución sufrieron. La frecuencia de tales edictos es prueba fehaciente de ello. Los muertos se contaron por decenas de millares, hermanos. Los jefes eran quemados, los seguidores decapitados, y para las mujeres anabaptistas se reservaba la terrible suerte de ser enterradas vivas. Pero a pesar de todo ello, el protestantismo seguía avanzando. Hay indicios, hermanos, de que hacia fines del reinado de Carlos V aumentó esa fuerte o una fuerte corriente de oposición a tales crueldades. Pero Carlos era un soberano popular y en todo caso la mayoría de la población estaba todavía convencida de que los protestantes eran herejes y merecían los castigos que se les aplicaba. Pero, hermanos, pues poco a poco esto iba a ir cambiando, iba a ir cambiando. Y aquí vemos ahora entonces aumenta la oposición. Felipe, que desde el principio fue impopular, ya saben por qué, pues porque se crió en España y porque su padre nada más le dejó el trono y él no hablaba holandés ni francés, entonces aumentó esa impopularidad mediante una política que combinaba la necedad con la obstinación y la hipocresía. Con el propósito de hacer valer su autoridad en el país, especialmente después de que marchó hacia España y dejó como regente a su media hermana Margarita de Parma, tales tropas tenían que sostenerse con los recursos del país y además causaban fricción constante con los habitantes, que se preguntaban por qué era necesario tener allí ejércitos extranjeros, puesto que el país no estaba en guerra. La única explicación que cabía era que Felipe dudaba de la lealtad de sus súbditos. A esto se le sumó el nombramiento de nuevos obispos con poderes inquisitoriales, es decir, podían sacar, entregar a Satanás o excomulgar y quedarse con sus territorios. No cabe duda de que era necesario reorganizar la iglesia en las 17 provincias, pero el procedimiento y el momento que Felipe escogió no fueron apropiados. Parte de la explicación oficial que se dio para la formación de los nuevos obispados fue que precisaba extirpar la herejía. Los habitantes de los Países Bajos sabían que en España la Inquisición se había vuelto un instrumento en manos del Estado y temían, no sin razón, que el rey proyectara hacer lo mismo que en las 17 provincias. Para colmo de males, Felipe y la regente no parecían prestarle atención a los más fieles de sus súbditos en el país. El príncipe de Orange, quien había sido amigo íntimo de Carlos V, y el conde de Egmont, quien lo había prestado distinguidamente servicios en el campo militar, fueron hechos miembros del Consejo de Estado, pero no se les consultaba sobre las cuestiones más importantes, que eran decididas por la regente y sus consejeros foráneos. De ellos, el más detestado era el obispo Granbella, a quien los naturales del país culpaban de todas las injusticias y vejaciones de que eran objeto. Como los protestantes iban en aumento, Felipe II retiró a Granbella, pero pronto los que protestaban se dieron cuenta de que el depuesto ministro no hacía sino obedecer las órdenes de su amo, y que el rey mismo, quien establecía las prácticas y políticas ofensivas, enviaron entonces a Madrid al conde de Egmont, a quien Felipe recibió amablemente e hizo toda clase de promesas. El embajador regresó complacido, hermanos.
hasta que leyó el consejo la carta sellada que el rey le había dado, en la que contradecía todas las promesas hechas. Al mismo tiempo, el rey le enviaba a la regente instrucciones en el sentido de que fueran promulgados los decretos del Concilio de Trento contra el protestantismo y que fueran ejecutados todos los que se opusieron. Las órdenes reales causaron gran revuelo. Los jefes y magistrados de las 17 provincias no estaban dispuestos a condenar el crecido número de los conciudadanos para quienes el rey decretaba la pena de muerte. Y varios centenares de nobles y burgueses se unieron entonces en un compromiso contra la Inquisición y marcharon a presentarle sus demandas a la regente. Y cuando ésta se mostró perturbada, uno de sus consejeros le dijo que no tenía por qué temerles a esos mendigos, a esos mendigos. Bueno, los mendigos, a los cuales ellos llamaban así, los mendigos. Esta palabra, hermanos, que se utilizaba como los mendigos, uh, era una manera peyorativa, eran como un apodo para, era como aquella bolsa de cuero que llevaban los mendigos y se volvió bandera de la rebelión. Bajo aquel símbolo, el movimiento que al principio había contado adherentes principalmente entre los nobles y los grandes burgueses, se extendió entre toda la población y por todas partes se veía el estandarte de rebeldía y las autoridades no sabían qué hacer. Antes de llegar al campo, hermanos, de batalla, el movimiento fue una protesta religiosa. Por todas partes se producían reuniones al aire libre en las que se predicaba la doctrina protestante al amparo de mendigos armados, a quienes las autoridades no se atrevían a atacar por temor a causar convulsiones aún mayores. Después aparecieron pequeños grupos de iconoclastas que visitaban las iglesias y destruían los altares, las imágenes y demás símbolos de la vieja religión al tiempo que la gente dejaba que lo hicieran. Al parecer, quienes sentían simpatías hacia ellos se gozaban de sus andanzas, mientras que los católicos se maravillaban de que el cielo no fulminara a los sacrílegos que entraban a las iglesias a destruirlo todo. Ante tales hechos, el Consejo de Estado, hermanos, no tuvo más remedio que apelar a quienes antes habían despreciado. En particular, Guillermo de Orange, y pedirles que trataran de detener los excesos que se cometían. Con su lealtad de siempre y a riesgo de su vida, Guillermo logró calmar los ánimos. Cesó la ola iconoclástica y el Consejo suspendió la Inquisición y permitió cierta libertad de culto. Por su parte, los mendigos declararon que mientras se cumplieran las nuevas disposiciones, su liga no tendría vigencia. Pero Felipe II no era el hombre que se dejara convencer por la oposición. Pues claro, pues él no vivía allí, ¿verdad? Pues él no vive allí, pues a mí qué me importa. Pues yo quiero que los eliminen. Además, había declarado con vehemencia, sinceridad, que no tenía intención alguna de ser señor de herejes. Al mismo tiempo que se declaraba dispuesto a perdonar a los sediciosos y a acceder a sus demandas, estaba reuniendo tropas para invadir el país. Guillermo de Orange, que se percató de la duplicidad del soberano, trató de persuadir a sus amigos los condes de Egmont y de Or a que todos se unieran en resistencia armada, pero cuando sus compañeros se mostraron confiados en la sinceridad del rey, Guillermo decidió retirarse a sus posesiones en Alemania. La tormenta no se hizo esperar, hermanos. Repentinamente se presentó en el país el duque de Alba con una fuerza de soldados españoles e italianos. Sus órdenes eran tales que a partir de entonces la regente lo fue solo de nombre, mientras era él quien de veras gobernaba. Alba, el duque de Alba, venía dispuesto a ahogar la rebeldía en sangre. Una de las primeras medidas fue organizar un consejo de los desórdenes, al que el pueblo pronto dio el nombre del Consejo de Sangre. Este tribunal, hermanos, estaba por encima de todos los límites legales,
Pues según el propio Alba le escribió al rey, los procesos legales no permitirían condenar sino aquellos cuyos crímenes fueran probados, y las cuestiones de Estado requerían que se procediera de manera drástica. Es decir, lo que él estaba diciendo es que, ¿sabes qué, rey? Condenarlos, hacerles juicios, me va a llevar mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Yo voy a condenarlos de otra manera. Los protestantes fueron condenados por herejes y los católicos por no haber resistido la herejía. O sea, fue algo parejo, hermanos. Al expresar dudas acerca de la autoridad del Consejo de las Órdenes eran alta traición. También lo era el haberse opuesto a la creación de los nuevos obispados y al haber sostenido que las provincias tenían derechos y privilegios que el rey no podía violar. Los muertos fueron tantos, hermanos, que los cronistas de la época hablan de la fetidez del aire y de centenares de cadáveres que colgaban de árboles a la vera del camino. O sea, era tanta la muerte que el aire olía a muerte, hermanos. Los condes de Egmont y de Or, que con cándida lealtad habían permanecido en sus territorios, fueron apresados y se comenzó juicio contra ellos. Puesto que Orange no estaba a su alcance, Alba se contentó con apresar a su hijo mayor, de 15 años, quien fue llevado a España. Guillermo de Orange reunió todos sus recursos económicos y con un ejército mayormente alemán invadió el país. Por tanto, esta tentativa, como otra semejante, poco después resultaron fallidas, pues Alba lo derrotó y en represalia hizo ejecutar a Egmont y a Or, quienes habían creído en la fiabilidad del rey. Todo parecía perdido, hermanos. Cuando las cosas comenzaron a cambiar, Orange les había dado patentes de corso a unos pocos navíos que se proponían resistir desde el mar. Estos le llamaban los mendigos del mar, que al principio eran poco menos de que piratas, se fueron reorganizando paulatinamente y las fuerzas navales de Felipe II no bastaban para contenerlos. Durante algún tiempo, hasta que la presión española lo obligó a cambiar de política, Isabel de Inglaterra les prestó asilo y les permitió vender sus presas en puertos ingleses. Cuando esa política cambió, los mendigos del mar eran ya demasiado poderosos para ser fácilmente eliminados. Poco después, mediante un golpe de mano, se apoderaron de la ciudad de Bril y a partir de entonces sus éxitos fueron notables. Varias ciudades se declararon partidistas de Guillermo de Orange, quien volvió a invadir el país contando con ayuda francesa, pero cuando se acercaba a Bruselas supo que de la matanza de San Bartolomé. Cruento acontecimiento que trataremos en un próximo capítulo, hermanos, y que marcó el fin de toda posibilidad de entendimiento entre los protestantes y la corona francesa. Falto de fondos, falto de dinero y de todo apoyo militar, Guillermo se vio obligado a despedir sus soldados, muchos de los cuales eran mercenarios, o sea, por dinero. La venganza de Alba fue terrible. Sus ejércitos tomaron ciudad tras ciudad y en todas ellas violaron los términos de la rendición. Los prisioneros fueron muertos contra todo derecho de ley y sin juicio alguno, y varias ciudades fueron incendiadas. En algunos casos, no solo los combatientes, sino también las mujeres, los niños y los ancianos hallaron la muerte. Solamente en el mar les quedaban esperanzas a los rebeldes. Los mendigos continuaban derrotando repetidamente a los españoles y hasta hicieron prisionero a su almirante. Y esto a su vez le hacía muy difícil a Alba recibir provisiones y paga por sus soldados, que pronto comenzaron a amotinarse. Fue entonces cuando Alba, cansado de su larga lucha y quizá amargado porque España no parecía prestarle todo el apoyo necesario, pidió que se nombrara a otro en su lugar. El nuevo general español se llamaba Don Luis de Zúñiga. Trató de ganarse a los habitantes católicos del país, cuyo número era mayor en las provincias del sur, y separarlos así de los protestantes del norte, contra quienes continuó la guerra. Hasta entonces, la cuestión religiosa había sido solo un elemento más en la realidad, pero que era una rebelión nacional contra el yugo católico, hermanos.
Guillermo de Orange, el jefe de la rebeldía, había sido católico liberal por lo menos hasta su exilio en Alemania, y solo en 1573 se declaró calvinista. La política de Requiems contribuyó a subrayar el motivo religioso del conflicto, hermanos, y por tanto las provincias del sur, en su mayoría católicas, empezaron a separarse de los protestantes. Cuando murió, hermanos, Reques, la soldadesca española, falta de jefe y de paga, se amotinó y se dedicó a saquear las ciudades del sur, que eran su presa más fácil. Esto a su vez unió a todos los habitantes de las diversas provincias que se unieron en Gante en 1576 y firmaron un tratado, la Pacificación de Gante, que establecía una alianza entre las provincias a pesar de todas las diferencias religiosas. En ello vio Guillermo de Orange un gran triunfo, pues su opinión había sido siempre que la intolerancia y el partidismo religioso eran un obstáculo al bienestar de las provincias. El próximo regente, don Juan de Austria, medio hermano bastardo de Felipe, solo pudo entrar en Bruselas después de acceder a la pacificación de Gante, pero Felipe II no se daba por vencido. Un nuevo ejército invadió el país y una vez más las provincias del sur se mostraron dispuestas a capitular. Entonces las del norte, contra la voluntad de Orange, formaron una liga aparte para la defensa de sus liberales y de su fe. La lucha continuó por muchos años, hermanos, muchos años. Dueños de las provincias del sur, los españoles no podían tomar las del norte. En 1581, Felipe II publicó una proclama prometiéndole enorme recompensa a quien asesinara a Guillermo el Taciturno. Este y los suyos respondieron en un acta de abjuración, en la que por fin se declaraban completamente independientes de toda autoridad real. O sea, ya no te reconocemos como nuestro rey, tú no nos puedes mandar qué es lo que vamos a creer, ni nada. Por 3 años más tarde, tras varias intentonas fallidas, Guillermo cayó, muerto por un asesino en busca de la recompensa, y como era de esperarse, dado el carácter de Felipe II, el rey de España se negó primero a cumplir lo prometido, y a la postre pagó solo una porción. La muerte de Guillermo, hermanos, de Taciturno, pareció por un momento poner la rebelión en peligro, pero su hijo Mauricio, de 17 años, al morir su padre, resultó ser todavía mejor general que su padre y dirigió sus fuerzas en una serie de campañas sumamente exitosas. En 1607 dio señas de considerarse vencida y se firmó una tregua que a la postre llevó al reconocimiento de la independencia de la nueva nación protestante, que para ese entonces era mayormente calvinista. ¿Y cuáles eran esta independencia? Por los Países Bajos, hermanos. Bien, el próximo punto es el protestantismo en Francia. El protestantismo en Francia. Al comenzar el siglo XVI, hermanos, pocas naciones europeas habían alcanzado el grado de unidad de que Francia gozaba. Y sin embargo, durante ese siglo, fueron pocos los países que se vieron tan divididos como ellas. La causa de ello fue el conflicto entre protestantes y católicos, que en Francia llevó a largas guerras y largas revueltas, hermanos. Estamos llegando aquí al periodo del renacentismo en Francia. Estamos llegando a ese periodo. Entonces, hermanos, nada más para entrar en materia, la cual veremos la siguiente sesión. Ahí vemos a Francisco I y Enrique II. Quien reinaba en Francia cuando estalló la reforma era Francisco I. Es el que reinaba en Francia. Y el último gran rey de la Casa de los Valios, su política religiosa fue siempre ambigua y vacilante. Pues no deseaba que el protestantismo se introdujera en sus territorios y los dividiera, pero al mismo tiempo se gozaba de los avances de esa fe en Alemania que entorpecía la política de su rival Carlos V. Luego, aunque nunca apoyó a los protestantes franceses, su actitud hacia ellos varió con la necesidad de los tiempos.
O sea, no, tenemos aquí un rey que no era tan estricto como Felipe II ni Carlos V, y cuando buscaba un acercamiento con los protestantes alemanes, se le hacía difícil perseguir a quienes en Francia eran de la misma persuasión. Y entonces estos gozaban de un respiro, pero cuando las circunstancias cambiaban, la persecución volvía. En medio de tales vaivenes, el protestantismo, hermanos, francés seguía creciendo, no solo entre el pueblo, sino también entre los nobles. Además, la misma política oscilante del rey obligó a muchos franceses a exiliarse. Uno de ellos, Calvino, que se fue de Francia a Ginebra. Y desde el extranjero, tales personas seguían con interés los acontecimientos de su patria e intervenían en ellos cuando les era posible. Y mientras tanto, en el vecino reino de Navarra, la hermana de Francisco, Margarita de Autembal, esposa del rey Enrique, alentaba el movimiento reformador. Y ahí tenemos a Enrique II. Margarita era una mujer erudita que antes de ser reina de Navarra, cuando todavía vivía en Francia, había apoyado a los humanistas franceses y que después hizo de su corte un refugio para los protestantes que venían huyendo del país de su hermano. Uno de los miembros del culto, del círculo de sus protegidos en Francia, fue Guillermo Farel, quien después jugó un papel importante en la reforma suiza, como ya lo vimos antes, hermanos, desde Navarra y desde ciudades fronterizas, tales como Habsburgo y Ginebra, los libros y predicadores protestantes se infiltraban constantemente en Francia, difundiendo su fe, pero a pesar de todo ello, no tenemos noticias de grupos organizados como iglesias, sino sino años después del 1555. Francisco I murió en el 1547, hermanos, y lo sucedió su hijo Enrique II, quien continuó la política de su padre, aunque su oposición al protestantismo fue más constante y cruel. Y a pesar de ello, y de los muchos muertos que la persecución produjo, y Nueva Fe continuó abriéndose paso en el país. En 1555, hermanos, como hemos dicho, se organizó la primera iglesia siguiendo los patrones trazados por Calvino. Y 4 años más tarde, 1559, cuando se reunió el primer sínodo nacional, había iglesias organizadas en todo el país. Y aquel sínodo, que se reunía en secreto a las afueras de París, redactó una confesión de fe y una disciplina para la naciente iglesia. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar. Eh, Aún nos falta ver, por decir, nos falta ver un poco sobre la reforma católica, cómo llegó el protestantismo a España, y de allí nos saltamos a la parte de cómo los anglicanos fueron a Estados Unidos. ¿Okay? El próximo trimestre, y espero los siguientes, podamos ver cómo llegó el evangelio a esta parte donde nosotros nos encontramos, pero veamos cómo esta parte de creencias, hermanos, fue introduciéndose cada vez más y más en lo que fue, en este caso, los países europeos, hermanos, que ahora vemos, y que ahora, ¿cómo se llama? Y que ahora pues vemos cómo tienen pues mucha influencia en el mundo, hermanos, mucha influencia en el mundo y también otra parte, pero esto es increíble, hermanos, pero ¿saben qué? Eh, Ahora los países más infieles del mundo son europeos. O sea, eso es lo que llama la atención ahora en la historia, hermanos. Con eso estoy terminando. Eh, Estos países europeos tuvieron mucho impacto en el mundo, con el protestantismo, con el calvinismo, con los anabaptistas, los anglicanos, el catolicismo, pero hoy en día son los países que más han abandonado la fe, hermanos. Han abandonado la fe. Entonces, hoy podemos ser, pero si no estamos levantando una generación de discipulado, hermanos, nuestro final va a ser así, como que solamente la sombra de lo que fuimos. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra y gracias por esta parte que vemos, oh Señor, que sí, muchos tal vez tuvieron buenas intenciones, hacían cosas y, Señor,
tú llevas la historia. Si estas gentes, estas revueltas, estos grupos ganaron, era porque así tú lo quisiste, que ganaron y que esas doctrinas protestantes, esas doctrinas anabaptistas, esas doctrinas eh, calvinistas entraran a esos países, a esos lugares, Señor, para que no digan que no hubo misericordia. Sí, tal vez a base de la fuerza, a base de la guerra, a base de muchas cosas. Pero, Señor, tú le dices esa oportunidad para que en aquel día no digan, yo no sabía. Padre, gracias por todo, te alabamos y gracias por este tiempo.